Hoy en Recetas en 5 minutos vamos a preparar un tiramisú muy fácil en vasitos, que además tiene una pequeña sorpresa. Lo primero que vamos a hacer es montar la nata o crema de leche en un tarro de cristal, donde vamos a añadir también la mitad del azúcar. Y ahora lo vamos a agitar hasta que tengamos una textura de nata montada, pero no muy dura, simplemente 3/4. Esta operación te llevará aproximadamente un par de minutos. La nata, por supuesto, si está bien fría, montará enseguida. Y mira, esto es lo que estamos buscando. Y ahora vamos a preparar la masa bomba. Preparamos un baño María y ponemos los huevos. Añadimos unos granitos de sal y añadimos el resto del azúcar. Y ahora con una batidora de varillas eléctrica emulsionamos los huevos hasta que tripliquen su volumen. La textura que estamos buscando es esta, empieza a dejar picos, hemos llegado a unos 70 grados, el huevo está cocinado y como decía antes hemos triplicado su volumen. En un bol amplio trabaja un poquito el mascarpone hasta que se ponga bien blando. Agrega la nata en 2 veces y mezcla muy bien hasta que se integre. Y ahora vamos a ir agregando el huevo montado en varias veces y mezclando con movimientos envolventes, para que no se baje la mezcla. Y ya lo tenemos. Tenemos una crema sedosa y bien ligada. Preparamos los bizcochitos. Tú eliges los que quieras. Yo he escogido estas pequeñas magdalenas, pero puedes usar bizcochos de tiramisú. Mezcla el café soluble con un chorro de licor. Yo le pongo amaretto, pero puedes utilizar un ron tostado, también le va muy bien. Y emborracha los bizcochitos con la mezcla. Coloca un bizcochito en el fondo de cada recipiente. Y ahora aquí viene mi truco dulce. Yo le pongo en el fondo una cucharadita de Nutella o crema de avellanas. Rellena los vasitos con crema de tiramisú. Coloca un poco más de bizcochito emborrachado. Y ahora terminamos de rellenar con la mezcla hasta arriba. Y ya solo falta que espolvorear con un poco de cacao amargo en polvo por la superficie. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es cerrar muy bien los tarros y meterlos al refrigerador un mínimo de 2 horas. Este postre, este tiramisú en vasito, como mejor está, es bien frío. Una vez está bien frío ya está listo para comer. Esta elaboración se conserva perfectamente durante unos días en el frigorífico.